Correcto. Saludamos al economista y director de Maestría en Gestión Pública de San César Fuentes. Señor Fuentes, ¿ahora sí nos escucha? Muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿se está o hay preocupación, digamos, respecto a este proyecto de ley en el Congreso de la República para el traspaso o la desafiliación libre, mejor dicho, a las AFP y el traspaso de fondos al sistema financiero? ¿Cuál sería el principal riesgo si es que se llega a aprobar este proyecto en el Parlamento? El principal riesgo son varios, ¿no? Uno es que las cajas en general y los bancos en particular, muchos de ellos tienen primero un manejo de riesgos diferente de una AFP. Gran parte de los préstamos que hacen los bancos son de corto plazo, es decir, estamos hablando de un horizonte de 1, 2, 3 años, y también hay largo plazo, vale decir, hipotecario y todo esto. Pero cuando uno ya ve, por ejemplo, las cajas, gran parte del negocio, en el caso de las cajas, está asociado a lo que es préstamos de capital de trabajo, vale decir, operaciones que son de 1 año, máximo 2. Y justamente ahí hay un riesgo, ¿no es cierto?, que está asociado al ciclo económico. Es decir, lo que tenemos nosotros es riesgo desde el punto de vista del ciclo económico, en particular las cajas, y lo hemos visto en cajas en particular, por ejemplo, la Caja Trujillo es una, ¿no es cierto?, que ha tenido varios problemas en los últimos años. ¿Y qué sucede? Justamente ahí es donde el riesgo del pensionista cobra mayor, diríamos, mayor estatura, ¿no? Por otro lado, los manejos de las cajas están generalmente mediano, corto plazo. Las FPs están diseñadas para el largo plazo y también son más baratas, en teoría deberían ser más baratas, porque justamente tienen menos costo regulatorio que un banco, ¿no? Acordemos de un tema importante también, es que los préstamos en base a los bancos entran y salen. En el caso de la caja, en el caso de las AFPs, ese dinero es un intangible hasta que la persona se retira. Por ese lado, diríamos, el costo regulatorio que tienen las AFPs, en teoría, vuelvo a insistir, es mucho menor de lo que tienen las AFP. Pero hay alternativas interesantes que quisiera también comentar. Claro, señor Fuentes, en todo caso, para hablar específicamente de las tasas de rentabilidad, ¿no ve propicio esta posibilidad del traspaso al sistema financiero? Porque las pensiones o la comparación de los bancos con el sistema de la AFP no es equilibrada, es decir, les convendría más permanecer en una AFP. Tenemos que ver el tema de corto y largo plazo. Es decir, ¿qué está pasando? Por ejemplo, uno ve con detalle, por ejemplo, un depósito de CTS en una típica caja municipal puede rendir un 5 o 6% al año, ¿no? Pero ojo, este proceso, creo yo, y esa es una opinión muy personal, va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en el tema de los préstamos en general en el Perú es, si sigue esta liquidez como esperamos que siga en los próximos años, los costos de fondeo en general van a bajar. Entonces lo que vamos a tener es, obviamente si tenemos menores costos de fondeo y hay más competencia, el spread entre la tasa activa y pasiva va a ir bajando, que es lo que nosotros esperamos, o yo espero probablemente que pase también en las cajas, y está pasando. Si uno ve las tasas de las cajas históricamente hace 5, 6 o 10 años, claramente han caído. Entonces el modelo de negocios de la caja también va a estar, no digo cuestionado, pero sí va a tener que hacer, ¿no es cierto?, un cambio importante, especialmente su manejo de riesgo. Entonces, la tendencia va a ser que las cajas disminuyan su retorno, no que aumenten, y los bancos en el mismo camino, creo yo que con mayor competencia, van a también a bajar, ¿no es cierto?, sus retornos, porque los spreads de tasas activas y pasivas van a ir disminuyendo en el camino. Eso es lo que nosotros, o lo que yo pienso que va a pasar en el banco. Entonces, cuando uno compara una rentabilidad que obviamente va a estar estable, disminuyendo, con una caja, con una AFP que yo creo que se va a mantener o puede crecer, estamos hablando, ¿no es cierto?, que no son equivalentes. Y por el tema también de manejo de riesgo que he comentado en la otra parte de la entrevista. Ahora, doctor Fuentes, de aprobarse este proyecto de ley, ¿aumentaría el riesgo de vulnerabilidad en las personas o los adultos mayores por el tema de riesgos de la vejez, de la invalidez o fallecimiento? ¿También va por ese lado la preocupación? Claro, acá si eventualmente se aprueba esta norma, es qué pasa, por ejemplo, cuando llega esta persona a los 70 años, que es la edad de jubilación, ¿no? Está diseñado el sistema, ¿no es cierto?, que se pase a un esquema de renta vitalicia, ¿no? Por lo general hay dos opciones cuando uno se jubila en una AFP. Uno es que la AFP maneje el fondo, que mucha gente no lo hace. Otro es que me den
diríamos, el total y yo manejo y administro mi dinero. Y la tercera es que me den una renta vitalicia y para esto, ¿no es cierto?, yo paso de la jurisdicción de la AFP a lo que es una compañía de seguros. Y la mayoría de las personas, por lo general, ¿no es cierto?, optan por la tercera, que es que yo no me preocupo del manejo financiero y fundamentalmente lo que hago es recibir una pensión. Y ahí tenemos que ver lo que ustedes quizás han visto también, es el tema de las tablas, ¿no es cierto?, de esperanza de vida. Si son muy altas, lógicamente el monto es menor, y ese es un tema de debate también que existe, ¿no es cierto?, en términos de esperanza de vida, que son, creo yo, bastante elevadas cuando se hace, por ejemplo, el diseño de políticas en el caso de las AFPs. Ahora, en el punto de traslado de fondos no solamente se habla de las entidades financieras, sino también del Sistema Nacional de Pensiones. En ese escenario, señor Fuentes, ¿cuál sería el impacto? No, es que acá hay un tema más complicado que es el tema de propiedad, ¿no? El sistema de reparto, que es el sistema de Pay As You Go, que es el que tiene la ONP, lo que tenemos hoy es que las personas jóvenes hoy día aportan a las personas mayores y diríamos el contrato que se tiene es que cuando esta persona joven madure, va a haber un joven en su reemplazo. Entonces, no es que realmente yo tenga este dinero, sino que lo estoy dando hoy día, si soy un joven, a una persona mayor. En el caso del FP el esquema es diferente. El sistema de capitalización individual lo que hace es establece un fondo que es intangible, pero es propiedad de la persona. Él no aporta a esta persona mayor, sino es un fondo que va directamente a su peculio, a su persona, una vez que, ¿no es cierto?, llega a la edad de jubilación. Entonces son dos esquemas radicalmente diferentes y es lo que creo que lamentablemente el Congreso no ha entendido, no ha querido entender, que son sistemas. En el uno, ¿no es cierto?, voy a un fondo común y no tengo derecho de propiedad. En el otro es un fondo particular y hay un derecho de propiedad. Entonces, si eventualmente esta administración o esta propuesta o eventualmente un gobierno, por ejemplo, el señor Castillo o eventualmente la señora Fujimori, ¿no es cierto?, quisieran ver este tema de FPs, tienen que tomar en consideración que acá hay un tema de derecho de propiedad claramente establecido y normado. Entonces ese cambio que se quiere hacer, ¿no es cierto?, vulneraría el derecho de propiedad de la gente que ha aportado, pensando justamente que ese es un dinero para su vejez. Antes de hablar del tema de las propuestas de ambos candidatos, tanto de Pedro Castillo como de Keiko Fujimori sobre las AFPs, quería hacerle una última consulta. ¿Cuál es el riesgo de que una sola institución financiera consolide varias funciones, como por ejemplo el ahorro, créditos y además los fondos provisionales? Es un riesgo grande, ¿no? Si lo que tenemos hoy día, por ejemplo, en la AFP son, diríamos, un oligopolio, son 4 grandes, ¿no es cierto? Son 3 grandes y una más pequeñita. Y ahí lo que buscas es realmente competencia, ¿no? Por eso les decía, un tema importante es cómo generamos competencia, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que un tema que se ha visto, por ejemplo, es que hoy día 50% de los aportes van al extranjero. La pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, hoy día, y esa es creo que la inquietud que tienen muchos ahorristas, por qué, por ejemplo, hoy día en momentos de crisis o eventual crisis que pudiera tener, yo no puedo, como persona natural, trasladar mi fondo de pensiones a un fondo, por ejemplo, en Estados Unidos o en Chile, o otro país que yo deseara? No se puede en el Perú. Entonces acá hay un problema serio, ¿no es cierto?, que si yo tengo ese ahorro en un banco lo puedo hacer, pero si tengo un ahorro que también es mío, solamente que es un intangible hasta los 70 años, no lo puedo hacer en el Perú. ¿Qué pasaría si nosotros aprobáramos esto? Y es un tema que no está en la norma, pero que creo que sí genera posibilidad de competencia, que las tasas inmediatamente de las AFPs bajarían, y ahí sí tendríamos un elemento de competencia, no doméstico, pero sí internacional, porque tendría yo la opción, ¿no es cierto?, César Fuentes o alguno de ustedes, de trasladar mis fondos, por ejemplo, como existe, a un fondo de pensiones en Estados Unidos o en otro país que yo deseara, donde las tasas son mucho menores y donde, acordémonos que los sistemas de pensiones, es decir, los sistemas, las pensiones en general son esquemas relativamente sencillos de inversión, son inversiones de largo plazo, pero no son inversiones que siguen, ¿no es cierto?, cambian día a día, no es una inversión que se llama, desde el punto de vista pasiva, es decir, yo fundamentalmente pongo el dinero y veo, ¿no es cierto?, que es de largo plazo, y no solamente lo que se llama una inversión activa de fondos, sino fundamentalmente sigo a los índices de las bolsas de valores del mundo. Entonces, diríamos, es un manejo sencillo de hacer y por eso es que cobran tan poco en otras partes del mundo.
Ahora, señor Fuentes, debido a los retiros que se han dado tanto el año pasado como el presente año de hasta 4 UITs, probablemente muchas personas del fondo jubilación ya no les quede nada o tal vez muy poco. En todo caso, ¿qué se debería hacer a nivel de Estado? Y esto ya es para entrar en lo Así que es. debería ser el próximo gobierno. ¿Qué se debería hacer para garantizar el derecho de una pensión para el retiro? Sí, yo creo que acá hay varios temas, ¿no? Yo creo que el tema de pensiones tiene que tener una visión mucho más holística que se está teniendo. Es decir, eh, partamos, la consecuencia de tener bajas pensiones obedece a que yo he tenido en mi etapa laboral bajos ingresos. Es decir, lo que está pasando en el Perú es que un tema que corroe, diríamos, el sistema pensionario es el sistema, la informalidad que tenemos, ¿no? Si 70% de los peruanos, inclusive alguna estadística dice mayor, tiene efectivamente mecanismos asociados a la informalidad laboral, es decir, tienen un contrato, diríamos, fijo, donde no tienen ninguna contribución pensionaria, la conclusión es que no va a tener ningún aporte. Estamos hablando probablemente del 70% de los peruanos. Entonces esto significa primero, antes que hablar de pensiones, que es urgente, obviamente porque estamos envejeciendo como país, es realmente formalizar a toda la población. Entonces ahí es donde yo creo que tiene que haber esta idea mucho más integral y holística que no se está teniendo en el tema de pensiones. La pensión es consecuencia de bajos salarios y de informalidad. Eso creo que, entonces cuando nosotros queremos eventualmente, ¿no es cierto?, subir las pensiones, estamos respondiendo no al problema, sino, ¿no es cierto?, a la consecuencia de un problema mucho mayor, que es la poca productividad y la informalidad en el caso laboral peruano. Y eso ese es el tema que tenemos que atacar más adelante. Durante la campaña de segunda vuelta, parte del equipo económico del candidato Pedro Castillo dijo abiertamente que era necesario una reforma al sistema privado de pensiones. ¿Ve viable esta posibilidad de acuerdo a un corto plazo? Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Lo que yo les decía, efectivamente, uno es que lo que se puede hacer es, hay varias alternativas y tienen que verse, como le digo, en una visión mucho más integral, ¿no? Uno es, creo yo, el hecho de la potestad de que, desde el punto de vista de la oferta, de que las personas pudieran tener, por ejemplo, la posibilidad de poner sus fondos afuera. Eso va a generar un incentivo, ¿no es cierto?, para disminuir las comisiones por el lado de las FPs. Porque la pregunta es por qué tenemos, como vuelvo a insistir, ¿no es cierto?, las FPs tienen el monopolio de los fondos en el Perú. ¿Por qué no? Como los bancos, si yo deseo puedo tener mi dinero fuera de Perú, ¿por qué no lo puedo hacer lo mismo con las pensiones? Jurídicamente es lo mismo. El otro tema importante es, en términos de solidaridad, hay algunos mecanismos de AFPs que permiten, por ejemplo, obtener una base solidaria, ¿no? Una parte, por ejemplo, y ahí es un tema que habría que ver los números y habría que ver, es que una parte, ¿no es cierto?, del aporte privado vaya a un fondo solidario y contribuya, por ejemplo, al sistema de la ONP. Esta es un poco la discusión que está habiendo en Chile, por ejemplo, ahora. Es el hecho, ¿no es cierto?, que puede haber una base solidaria y una parte del aporte vaya a un fondo común. Es decir, hay varias alternativas, pero creo que el error sería, como se busca a veces, es confiscar los fondos en términos, ¿no es cierto?, de mañana, como son 40.000 o 50.000 millones de dólares, lo puedo usar. Y eso yo creo que vulneraría mucho los temas de derecho de propiedad de muchas personas que han apostado por este sistema, no ahora, sino hace 15 o 20 años. Señala confiscar fondos. Digamos, esto sí generaría riesgo, ¿verdad? Lógico. Así es. Claro, lo que tendríamos en este caso es que yo puedo nacionalizar los fondos en la lógica, vuelvo a insistir, de que estemos hablando, ¿no es cierto?, de un sistema de reparto, ¿no? Claro. Históricamente el dinero del sistema de reparto se usaba en la obra pública y el gran problema es que no ha habido control, ¿no? Por eso el Seguro Social, antes que tenía una función justamente que tiene hoy día la ONP, estaba quebrado al inicio de los 90. ¿Por qué? Porque se usó estos fondos sin ningún criterio económico, con criterios políticos y además teníamos una alta inflación en esa época. El sistema quebró. Y por eso es que hubo la posibilidad de reforma en el Perú y en América Latina en general. Entonces yo creo que hay una experiencia ya bastante dura de que realmente pasar a un sistema público sin ningún control y supervisión va a funcionar porque ese dinero va a estar y probablemente se va a gastar, pero después, ¿qué va a pasar efectivamente con las pensiones? No resolvemos un problema de largo plazo, solamente estamos resolviendo quizá un interés de mayor gasto público en 1 o 2 años y luego ese dinero, si no se maneja sostenidamente, pues simplemente desaparece.
En todo caso, señor Fuentes, con este escenario, con estas condiciones, ¿es recomendable seguir con este proyecto de ley para la libre desafiliación de las AFPs? Yo creo que no. Yo creo que realmente, justamente he revisado las propuestas tanto de la SBS como el MEF. Yo considero prudente que no pase por lo que estamos diciendo, porque hay varios problemas en manejo de riesgo, hay varios problemas asociados a la naturaleza de la pensión comparado, ¿no es cierto?, a lo que es un banco de una FP. Son fondos que tienen madurez diferente. Los bancos y las cajas en general manejan inversiones de corto y mediano plazo, las FPs lo hacen de largo plazo. Entonces, y de nuevo los fondos, uno es una rentabilidad a largo plazo para el pensionista, el otro es una rentabilidad de corto plazo, ¿no es cierto?, para el ahorrista o para el que da una línea de crédito. Entonces son naturalezas de negocio diferentes, y también un riesgo asociado en el caso de los bancos en teoría es mayor, por eso tienen mayor supervisión, ¿no es cierto?, que las FPs, porque justamente el FP lo que busca es una rentabilidad de largo plazo para el pensionista, el banco busca una rentabilidad de corto plazo para el banco y también obviamente para el ahorrista. Muy bien, esperemos entonces que el Congreso de la República tome la mejor decisión. 7:49. Muchísimas gracias al economista César Fuentes, director de Maestría en Gestión Pública de SAM, por habernos acompañado esta mañana. Que tenga buen día, economista Fuentes. Gracias. Encantado. Buenos días para ustedes también.